Bienvenidos a este nuevo episodio. El episodio de hoy es el número 4. Hoy vamos a hacer un poquito surtidito, ¿sí? Las cosas que le hacemos normalmente a nuestra piscina, no utilizando ionizador, o sea, utilizando líquidos tradicionales, químicos tradicionales. Estamos medios enfermuchos, estamos medios pachuchos, así que bueno, vamos a meterle igual la buena onda de siempre, ¿está? Te espero si necesitas alguna duda específica, te espero en el canal de Telegram, ¿ok? Que al lado de la palabra suscribirte tenés la palabra unirse, en la cual verificá los valores, ¿sí? Son muy poquitos, verificá, unite al canal, te espero en el grupo de Telegram. Vamos a una intro chiquitita y chiquitita. Y comenzamos con este video. ¡Vamos! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Bueno, hoy 31 del 12 a las 5:45 de la tarde. Vamos a hacer una medición al agua y vamos a ver qué necesita. Lavamos nuestro kit de medición, lo llevamos hasta el codo, lo damos vuelta y lo mantenemos hacia la raya. Ahora lo que hacemos, llevamos a la rayita, ahí está perfecto. Tenemos el reactivo de pH, ingresamos 4 gotitas. El reactivo de cloro, de 1 a 4 gotitas. Tapamos y mezclamos. Bueno, como verás, tenemos un pH de 7,2 y tenemos un cloro de 1. Vamos a llevarlo a 3 partes por millón de cloro y el pH lo mantenemos así, de esa forma. Te comento que lo bueno y la particularidad que tiene el pH en polvo rápida acción es de pH neutro, así que no nos va a cambiar nuestro pH la pileta. Le ingresamos 50 gramos aproximadamente, agregamos agua, mezclamos y tiramos. Bueno, ahora lo que vamos a ingresar, le vamos a poner alguicida, que hace más de una semana que no le agregamos, así que vamos a la cantidad y le vamos a agregar. Son aproximadamente 100 gramos, así que le vamos a agregar un poco a ojo. Agregamos agua, mezclamos. Te recuerdo que esto es sulfato de cobre en polvo, te lo muestro. Sulfato de cobre en polvo o alguicida. Podés colocarle también sulfato de amonio. Y tiramos. Te habrás dado cuenta que el cloro a mí se me esfuma. Eso es específicamente porque tengo el ácido isocianúrico o estabilizante, que lo viste en el episodio anterior, que te lo dejo por acá arriba, que el estabilizante que yo tengo es 0. Entonces, ¿qué pasa eso? El estabilizante, ya te lo repetí, el estabilizante es un paraguas que tenemos en la pileta para que nuestro cloro justamente no se evapore. Lamentablemente tengo un estabilizante de 0 o un ácido isocianúrico de 0, entonces no tengo tanta protección para que ese cloro justamente se mantenga por mucho más tiempo en la pileta. Por eso requiero de más y más cloro diariamente. Lo bueno es que justamente todo lo que tenga que ver con ese ácido isocianúrico justamente no es tan bueno como para la salud. Dentro de los valores normales y comunes y corrientes no pasa absolutamente nada. En mi caso tengo 0 y por eso justamente el cloro se me evapora y se me esfuma. Se puede llegar a comprar ese ácido isocianúrico. Voy a buscar a ver si puedo encontrar un poco como para tirarle a la piscina, hacer algo distinto y que el cloro se me mantenga un poco más en el agua. Así que nos vemos pasado mañana. Nos vemos el día 2 de enero del 2022. Espero que tengas una muy linda Nochebuena. Recordá, como te lo dije en el video pasado, si conducís, no bebas. Espero que tengas una hermosa Nochebuena con la familia y aprovechá y disfrutá de tu pile con tu familia. Nos vemos pasado mañana.
hoy 3 de enero vamos a hacer un kit de medición. Vamos a tomar la medida de la pileta, ¿sí? Solamente te voy a mostrar el resultado debido a que anteriormente ya te mostré cómo se hace. Así que vamos a medir, vamos a ver lo que necesito y vamos a tirarle. Tenemos un cloro de 0 y tenemos un pH de 7,2. Vamos a ingresarle una buena cantidad de cloro, ¿sí? Le agarró la lluvia a la pileta. Te voy a mostrar de paso cómo está. Bastante suciedad en el fondo, pero lo vamos a hacer o esta tarde o lo vamos a hacer mañana, ¿sí? Son aproximadamente 100 gramos, yo ya lo tengo más o menos estudiado, calculado. Vamos a agregar agua y vamos a mezclar. Y a tirar. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a encender la bomba, voy a cargar agua, lo llevamos al nivel máximo y vamos a pasar el barrefondo hoy o mañana. Bueno, hoy 5 del 1 a las 3:30 de la tarde vamos a pasar el barrefondo en modo desagote, ya que quedó mucha suciedad abajo, hay tierra y un poco de todo, así que nos vamos a ir arriba, vamos a hacer paso acelerado y vamos a pasar el barrefondo en modo desagote. ¡Vamos! Bueno, hoy 6 de enero a las 6:25 de la tarde vamos a hacer una medición del agua, ¿sí? Es muy probable que tenga 0 de cloro, ¿está? Primer motivo, hace 2 o 3 días que no le ingresamos nada. Y segundo motivo, que ingresamos agua dentro de la pileta, así que nuestro cloro de seguro murió. Vamos a medir y te vas a dar cuenta que de seguro tengo un pH de 7,2 y tengo un cloro de 0. Vamos a medir. Como te dije, tenemos un pH de 7,2 y tenemos un cloro de 0. Lo vamos a llevar a 5 partes por millón de cloro. Bueno, necesitamos 200 gramos de cloro en polvo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ocupar la última vez este tipo de cloro, ¿está? Y voy a dejar este cloro si por las dudas tengo que hacer algún shock de cloro el día de mañana. Entonces le voy a ingresar los 200 gramos y a partir de ahora lo que voy a hacer, voy a ocupar pastillas, ya que tengo pastillas ahí, así que le vamos a dar un uso, un buen uso. Así que son 200 gramos, 2, 4, 6, 8, 10, así que más o menos hasta por acá. Un poquito más. Por ahí. Vamos a cargarle agua. Vamos a mezclarlo. Y a tirarlo. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a ingresar unos pedacitos de pastillas que me quedaron ahí. Esto es lo que me quedó en las pastillitas. ¿Está? Estos 3 pedacitos acá, que llegan a ser más o menos media pastilla. Acá tenemos nuestra botellita. Ingresamos acá adentro. Pará. No olvides de suscribirte. No olvides de dejar un buen like a este video. No olvides dejar un comentario acá abajo en la cajita de comentarios. No olvides de unirte a este canal al lado de la palabra suscribirte. Suscríbete primero. Unite al canal. Grupo de Telegram. Me vas a tener a mí. En la opción número 1 entras a un grupo de Telegram. Hacemos videollamadas. Y la opción número 2, tenés mi número de WhatsApp, en la cual hasta te puedo llevar tu pileta. Y así llegamos al final de este video. No te olvides de suscribirte, no te olvides de dejar un buen like a este video, no te olvides de dejar un comentario, no te olvides de unirte a este canal, ¿sí? Y te comento, así como llegamos al final de este episodio, te cuento que acá abajo vas a tener el botón redondito de suscribirte a este canal. De este lado y de este lado vas a tener una lista de reproducción sugerida por mí o sugerida por YouTube. Un video específico, izquierda o derecha.
Nos vemos el próximo episodio y vamos por más. Vamos a ver si traemos un contenido nuevo. ¡Vamos! ¡Chau, chau!